Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Daniel Lara Faría. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta, gracias por suscribirte a nuestro canal en YouTube, Daniel Lara Farías Presenta. Dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para que estés al día con todos los contenidos que tenemos acá, día tras día, mejorando y ampliando. Gracias a todos los que colaboran con la elaboración de todos estos contenidos a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por seguir con nosotros. Como todos los martes, como todos los lunes, porque hoy es lunes ácido. Como todos los lunes tenemos a Alberto Franceschi con nosotros. Hemos tenido un pequeño tropiezo con la grabación de hoy y la primera parte de nuestra conversación con Alberto Franceschi no sale completa. Sin embargo, está completo su parecer con respecto al tema que manejamos hoy. Les pido excusas de antemano porque tuvimos un pequeño desfase con la grabación. Estamos tratando de mejorar ese tipo de cosas por imponderables que ocurren. Y el programa está completo, solamente la pequeña partecita donde Alberto y yo nos saludábamos al inicio. Pero sepan que en efecto es un tema interesante y sin más preámbulo vamos a escuchar desde ya la conversación con Alberto Franceschi. Que molió también o siguió moliendo con sus políticas, sus ejes políticos, con los mismos rodillos de la época de Bush, del globalismo en una palabra. Bueno, Biden reencuentra, digamos, un terreno fértil para seguir con el desmantelamiento de lo que fue la presencia, agitada o presencia belicosa de Estados Unidos en los años 60, 70 en América. La política de Biden es la complacencia absoluta con la decadencia de nuestras élites gobernantes, dispuestas a pactar casi que una especie de status quo de sobrevivencia frente a las fuerzas disolventes que amenazan el continente por varios lados. Y es que eso tiene que ver con el abandono de las responsabilidades de Estados Unidos, que la última beligerancia que tuvo fue el Plan Colombia y la guerra antidroga, etcétera. Incluso ya quedan lejos aquellas operaciones del señor Kissinger en Chile o de Reagan en Centroamérica con la Contra, etcétera. Todo eso quedó atrás para dar paso con Clinton, incluyendo a Bush y a Obama, en esta especie de, no hagan mucho ruido, que Estados Unidos no está dispuesto a andar interviniendo más nunca en este patio hispanoamericano. Y así ha sido. Entonces tenemos que, la soñada llegada de la guerrilla por parte de ellos a la primera magistratura colombiana se verificó. El militarismo izquierdista y redento el chavismo soñó y logró llegar al poder, hasta se le dio permiso electoralmente para que hiciera viable sus pesadillas de gobierno. Y bien, Brasil no va a ser sorpresa que vuelva Lula. En Argentina no fue sorpresa que volviera la Kirchner y toda la tropelía del izquierdismo montonero que sigue inventando con la economía argentina hasta llevar
ruina, que será su objetivo final, no porque la quieran, es que son unos piratas de la sabana empeñados en hacer valer teorías económicas absolutamente peregrinas, que está demostrado que llevan a la ruina. Pero es que fíjate una cosa a propósito de que hablas de eso. Yo vi las propuestas que está haciendo el grupito este de indigenistas ecuatorianos que se lanzaron a la calle. Y lo que los tipos están pidiendo, Alberto, es unas medidas económicas donde se le ponga control de precio a los productos de primera necesidad y control de precio al combustible, control del que se aumenten los salarios. Es decir, las mismas recetas que han aplicado y que han quebrado Iberoamérica todos estos años. Es decir, estamos hablando de unos tipos retrógrados, estamos hablando de unos tipos que empujan hacia atrás, pero los que promovían el empuje hacia adelante con el libre comercio, con la liberalización de las economías, con la promoción del empleo a través de la liberalización de la economía, con la disminución del tamaño del Estado, eran los Estados Unidos, que vendía esa idea a través de distintas instituciones, y los países de Iberoamérica poco a poco fueron adoptando y se fueron dando cuenta. Perú es un ejemplo. A pesar de que todavía Perú sigue con unos graves problemas de desigualdad, la economía peruana tiene un potencial exportador que ya quisiera tener Venezuela o ya quisiera tener otros países de la región. Pero, ¿y eso cómo lo lograron? Liberalizando sus políticas en cuanto al tema de los aranceles. Pero ¿qué pasa, Alberto, si quedamos vacíos? O sea, si queda vacío ese espacio que ocupaba los Estados Unidos promoviendo un modelo que mal que bien siempre podrá demostrar que es superior a lo que promueve el chavismo y el socialismo. Mira, las incógnitas yo no puedo resolverlas, Dani, y tú tampoco quizás, a menos que nos metamos no a brujo, pero sí a arriesgar pronósticos, ¿bien? Lo más probable es que nosotros seamos un patrio de segunda clase para la experimentación de todas las grandes líneas maestras de la política mundial. Por ejemplo, la insurgencia de China como gran operador económico, financiero, comercial en Hispanoamérica. Eso parece ser inevitable, porque más allá de las características de gobierno como hasta el de Argentina, del pirata montonero, bueno, todo apunta a que en Argentina la penetración china está ya siendo muy firme también, completando la penetración de varios países de Sudamérica y de Centroamérica. De manera que ese interregno económico, comercial, financiero en los próximos años parece que se va a llenar con nuevos actores provenientes de otros continentes como la propia China. China no anda en plan belicoso, anda en plan o sea, no es la llegada de los rusos, que mira, un poco el escenario de Hispanoamérica se va a parecer a lo que ha venido haciendo China, no a lo que hizo Rusia o a lo que pretendió hacer, digamos, en Venezuela. ¿Qué hizo? Vendió unos aviones, unos tanques, una vaina, pero no hubo una presencia activa en la economía venezolana. Y China sí la pretendió, solo que la frustró los mismos que la trajeron, esa apertura hacia China, que fueron los chavistas que se robaron todos esos reales, entonces no pudieron hacer nada, pero en otros países sí ha prosperado ese eje de reconstrucción económica por la vía de la gran inversión foránea china. Bueno, eso nos saca un poco del eje del tema, pero lo que puede verificarse es que los grandes actores mundiales son ahora más equilibrados. No es como los años 60, 70, 80, que era solo Estados Unidos como gran eje. Ahora esta multipolaridad, como se llama ahora, es la que se está haciendo presente. Por ejemplo, nosotros tenemos posibilidades reales si se rearticulara una política económica de capitalista propiamente dicha, tendríamos el chance de ser parte o asociarnos al acuerdo del BRIC, al lado de China, Rusia, ¿cómo se llama?, la India y sobre todo Brasil y Sudáfrica, que son los más cercanos a nosotros en características, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar allí? Tendría que ser ideando un cambio de régimen, porque este régimen
desacreditado como está, con todos los parteneros comerciales del mundo, salvo Irán, que es el único que todavía que puede hacer algún acuerdito con los chavistas. Bueno, la verdad que no tenemos espacio en ninguno de esos grandes acuerdos comerciales y financieros. Pero fíjate una cosa, Alberto. Tú sabes que se habla siempre del desgaste de los sistemas políticos que dan paso a regímenes de estos de izquierda. Sin embargo, la gran pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuándo se desgastan esos sistemas? Porque allí está el castrismo, allí está Daniel Ortega, allí está el chavismo. O sea, el desgaste de los sistemas políticos es la verdadera razón de que arriben gobiernos como el de Petro o como el de cualquiera de estos. Porque si vamos a hablar de desgaste político, yo sí creo que el sistema político castrista está desgastado de hace rato, pero ahí está. Yo sí creo que el sistema político de Daniel Ortega está desgastado de hace rato, pero ahí está. Yo sí creo que el sistema político chavista está desgastado desde hace rato, pero ahí está. Entonces, ¿a qué se debe jugar? Porque lamentablemente lo que hemos hecho hasta ahora en los tres casos principales, Cuba, Nicaragua y Venezuela, no ha dado resultados. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando? Ya va, Dani, pero es que esos tres países son una minucia marginal a nivel mundial. Casos como el de Colombia, el de Colombia y el resto de Hispanoamérica no tiene el rasero cubano, venezolano, nicaragüense, no es al parecer el destino seguro que tiene. Tienen un derecho a pataleo que nosotros no tuvimos por ser una economía que no es que es que agotaron el país, destruyeron el Estado. Y no es por azar que la cuestión del Estado surja como tema, digamos, prioritario para entrar en estos análisis. El Estado nicaragüense fue liquidado, el Estado somocista, y se trató de montar un nuevo Estado que terminó pareciéndose a la caricatura de Estado del sandinismo que monta Contadora y el sandinismo y los cubanos. Estamos entre el caso cubano, donde se destruyó el Estado cubano y se montó esa morisqueta de Estado que es el Estado castrista, y el Estado venezolano con el Estado chavista. En ningún otro país ocurrió ese desmantelamiento institucional que nosotros sufrimos, igual que Nicaragua, igual que Cuba. De manera que no son iguales los destinos de esos países. Yo, por ejemplo, creo que Colombia tiene una tradición de defensa de sus instituciones, asediadas por todos lados, pero con una capacidad o una ductilidad capaz de hasta quizás defender su modelo económico bastante precario, porque no es gran cosa, pero hay capitalismo real en Colombia, sobre todo en la sabana de Bogotá, que es un país, chico, acostumbrado a trabajar y a ganarse esa arepa, caramba, con mucho esfuerzo y competitividad. Ese no era el caso de Venezuela, ni es el caso de Cuba, ni siquiera se soñaron ser competitivos para absolutamente nada. Entonces, cuando nos vamos a eso, ¿a qué nos parecemos? Como que es un ejercicio que no es del todo útil para saber que nosotros estamos hundidos como estamos por unas razones específicas que hacen a nuestra propia historia y no a la historia del conjunto de las naciones, porque todos esos países hispanoamericanos están sujetos a los mismos condicionantes históricos y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Chile ocurrió lo del pinochetismo, y la llegada de los socialistas fue distinta, incluso fue una vía electoral subversiva, lo que sea, con Allende, pero el propio Allende, nadie está pensando en Chile volver al allendismo, y si el tonto de capirote que pusieron allí el presidente, este muchacho, pretendiera ir al allendismo, eso está liquidado antes de arrancar, porque Chile tiene sobradas reservas institucionales y sociales para apagar los fuegos de esa nueva llegada de los socialistas al poder. O sea, ellos habrán aprendido algo. El caso de Perú es el más sólido de todos, porque es que ellos supieron lo que era prosperidad económica, competitividad, y supieron lo que era por fin vivir en equilibrios nacidos de una
sólida competencia a nivel institucional, electoral, constituyente, vidas sindicales intensísimas, huelgas, etcétera, y sin embargo salían adelante. Ya terminaron por hundir el sistema político, pero le falta, digamos, volver a las experiencias quizás que Fujimori trajo en su momento, porque estos 30 años no han pasado en vano. Ellos supieron lo que era crecer económicamente. En Venezuela no podemos tener una visión ni siquiera parecida, porque Venezuela vivió fue de lo superfluo, de aquel ingreso que producía 1 o 2% del país, el ingreso petrolero, que el país es agua, donde todo se iba pues por la vía de está barato, dame 2, vámonos para Miami, y hago mi casa en Miami y me voy con los hijos de vacaciones 10, 15 veces por año. Esa élite, Dios mío, perversamente acostumbrada al facilismo y al parasitismo más abyecto, eso no es modelo de nada. Ningún país tuvo lo que nosotros tuvimos, esa capacidad de despilfarro impresionante. Y es lo opuesto en el caso cubano, que la penuria lo llevó, chicos, a agarrar chase a nado al mar allí, infectado de tiburones, ¿entiendes? Para poder escapar de aquel infierno. Entonces, y la pobre Nicaragua sufrió en carne propia de una guerra incesante de 25 años, chicos, lo que costó por fin vivir en paz allí. Y eso más o menos lo conservan, con un gobierno de criminales, pero lo que no quieren ellos es volver o seguir en la guerra. Ahora, Beto, pero fíjate tú un fenómeno bien particular que se puede ver en todo esto, tanto en la opinión pública, en las redes sociales y en el sentir de mucha gente de Iberoamérica frustrada con lo que está ocurriendo, que es el resurgir. Pareciera que estuviésemos, así como el chavismo llevó al país de retorno a los periodos de el caudillismo y la falta de Estado nacional y de las montoneras y de las guerras civiles, al mismo tiempo hay un sector de la sociedad que poco a poco, lento, pero va creciendo en toda Iberoamérica, que empieza a reclamar la mano dura, que empieza a reclamar a el gendarme necesario de Vallenilla. A decir, aquí lo que hace falta es mano dura. No, aquí lo que hace falta es alguien, aquí lo que hace falta es una dictadura. En sus distintas variantes. Desde el muchacho venezolano que dice, no, mi general Pérez Jiménez, aquí tiene que venir un Pérez Jiménez, hasta el chileno que dice, no, mi general Pinochet, pasando por cosas que terminan derivando en fenómenos súper extraños y tan particulares como el fenómeno de Nayib Bukele, que considera el señor que es cool, para usar un término, que es chévere, decir que él es el dictador y venderse como el tipo de la mano dura y hacerlo por las redes sociales de esa manera. Esto no terminaría siendo la horma del zapato que necesita el socialismo. Es decir, el salir a invocar a la necesidad de una dictadura de mano férrea, de una operación Cóndor y de cosas de ese tipo y de paredones de fusilamiento y todo lo que pueda traer en eso, ¿no sería eso llevarle agua al molino de esa izquierda? De ponernos y convertirnos en los enemigos que ellos quieren que seamos. Lo que sí puedes tener razón, pero antes que eso, Dani, hay que constatar que toda esta lucha incesante por posicionarse para arañar una parte mayor del ingreso por parte de legiones de desocupados y de hambrientos y de vagos y maleantes y de aspirantes a la riqueza fácil, del narcotráfico, de todo eso está descomponiendo a una velocidad única, una velocidad impresionante en todas esas sociedades. Todos los equilibrios sociales del pasado están siendo subvertidos. ¿Y con qué se sustituye? Yo te diría, está bien, pues, no hagamos ninguna propaganda ni seamos condescendientes con ningún modelo autoritario. Ay, ¿qué es lo que sigue entonces? Las guerrillas indígenas estas, por ejemplo, o el terrorismo urbano de guerrillas indígenas superfinanciadas por narcotraficantes, etcétera. ¿Hasta dónde llega eso en Ecuador o en la propia Colombia?
fenómeno como el de primera línea, pues, porque Sí. acabaron con el sistema de metro, con el sistema de metro de los autobuses estos de Bogotá por varios meses. O los mismos chilenos que reventaron el mejor sistema de transporte colectivo en Chile. O sea, ¿cuál es el límite para esa anarquización? O Cada sea, que vez mayor? el llamado al orden es una cosa natural en este sentido. Porque si tú eres un ciudadano de bien que te observa cómo le caen a palos y le incendian las patrullas a los carabineros en Chile, o cómo destruyen y se graban destruyendo el sistema de metro de las ciudades en Colombia, el ciudadano tiene derecho a decir, mira, yo quiero que aquí me pongan orden, yo no sé quién, pero que me pongan orden porque yo esto no lo aguanto más. Eso es una cosa, es una reacción lógica de los pueblos, Alberto. Creo que sí. Mira, fíjate tú una cosa que la tenía guardada, menos mal que me acordé, para comentártela. Para que tú veas a dónde van estos fenómenos. Aquí en la ciudad donde yo estoy, detuvieron a una señorita por la cual están haciendo una campaña por su libertad de izquierda, del grupo Antifa. Es necesario decir que el grupo Antifa en Alemania no tiene nada que ver con el grupo Antifa de los Estados Unidos en cuanto a fórmula de hacer. ¿Por qué? Porque el grupo Antifa aquí en Alemania surgió como una respuesta para enfrentarse en la calle al auge de los neonazis. Y de alguna manera eso fue como la fórmula de decir, no, aquí los negocios no se pueden ganar a la calle. Aquí hay que... Y de verdad, ellos sí eran antifascistas. O sea, de verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo una señorita, un grupo, que decidió crear un grupo más antifa de lo normal, que al final terminó siendo un grupo fascista. Porque ¿qué hacían? Bueno, rodeaban las casas de los dirigentes acusados de ser de ultraderecha y los caían a palos, les quemaban los carros, les reventaban, los perseguían. Bueno, hicieron una situación de grandes palizas, de persecuciones, de quemarles el carro, de patearles la puerta, de rayarles, o sea, una cosa absoluta y completamente fascista. A la señora la meten presa y aquí hay una campaña por su libertad. Yo leía un análisis al respecto que hacía un pensador aquí que decía, es que tiene que quedarse presa porque la lucha contra el fascismo de esa manera no puede ser con las mismas armas del fascismo, porque lo que termina después de eso es que regresemos a los años 20 y volvamos a incubar un fenómeno terrible, o peor aún, que vayamos a una guerra civil. Porque si usted sigue haciendo eso al margen de la ley, cuando hay unas leyes, lo que va a pasar, y la ley no lo detiene, lo que va a pasar es que el otro diga, yo me tengo que armar, porque si no me van a estar cayendo a palo en la calle. Y ahí es donde comienzan estos procesos. Yo no veo que en Iberoamérica ocurra lo mismo. ¿En qué sentido? Yo no veo que haya alguien en Ecuador que diga, yo estoy cansado de que no me dejen circular por la calle y que me quemen los negocios, que me quemen los autobuses. Por lo tanto, yo me voy a armar y les voy a disparar. Ese fenómeno no se ve en Iberoamérica. Yo no sé si es que le tenemos tanto miedo a las guerras civiles que eso nos cohíbe como sociedades a decir, no, yo me voy a defender, tú a mí no me vas a quemar mi negocio, tú a mí no me vas a quitar mi finca, tú a mí no me vas a quemar mi autobús. Eso se espantó de Iberoamérica, ¿verdad? Ese ánimo de enfrentarse por las armas y ese tipo de cosas, eso como que no aparece en nuestro ADN ya, ¿no? Es que no hay memoria histórica. En Europa hay memoria histórica. Cuando ese alemán o los que portavoces de ese movimiento decían lo que decían, es porque les venía a la memoria las revoluciones de 1918, 19, 23, la hiperinflación desastrosa y desquiciadora de los años 20, el propio ascenso del nazismo, la tremenda lucha de clases en toda Alemania, el incendio del Reichstag, que fueron los comunistas los que lo incendiaron para acusar a los nazis, y la propia llegada de Hitler al poder en el año 33. O sea, esas son 10, 15 años que grabaron la memoria de las clases sociales y de los distintos segmentos que disputaban el poder. Hay que ver lo que fue Alemania en los años 20 y 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. Y si te vas a cualquier país de Europa, hay memoria. Y donde no la hay, donde, bueno, se improvisa, como en el caso de España, con unos charlatanes como estos de Podemos. Pero a eso quería llegar, porque fíjate cómo en España el fantasma de la guerra civil es permanentemente sacudido. Por unos y por otros. Porque es que es un trauma muy fuerte que está presente todavía en la memoria histórica.
Nosotros, pero nosotros, por lo menos en el caso de Venezuela, yo no sé si tú recuerdas, o has leído, porque recordar, tú no andabas por ahí por esa época. Pero cuando llegó la discusión en la constituyente del 47 sobre la elección de los gobernadores, hubo una gran discusión que partió en dos: Acción Democrática, porque los adecos de los Andes, Carnevali, Pinto Salinas y Ruiz Pineda, dirigían la propuesta de que había que permitir la elección directa de gobernadores. La vieja guardia, Rómulo, Beltrán y sobre todo Gonzalo Barrios y Leoni, estaban horrorizados con la idea, porque para ellos eso era lo que le escuchaban a sus padres de los caudillitos regionales y de la disgregación del país. Y para ellos eso era, de hecho, Gonzalo Barrios se opuso a la descentralización en el 89 porque él decía que eso era disgregar el país. Eso estaba en el recuerdo de esa generación, pero en las nuestras no está, Alberto. Los hinchas hablaba de 20 presidenticos, ¿sí? Ajá. Despectivamente refiriéndose a eso. Así entonces, eso no lo vemos. Eso se borró. O sea, el iberoamericano no le tiene miedo a eso. O no invoca el tema del enfrentamiento por las armas contra el gobierno opresor. Sino que lo más que hace es hacerle llamados a las Fuerzas Armadas. Pero el ánimo insurreccional de 1810 y de años posteriores, eso no aparece, Alberto. Eso desapareció de nuestro ADN. Yo no sé si tú lo ves, pero yo no lo veo. En realidad somos países desestructurados socialmente, con estados que iban haciéndose cada vez menos precarios y los emboscó las terribles contradicciones sociales y la miseria colectiva, y terminamos otra vez hundidos en fenómenos de anarquía institucional. Rehacer Venezuela es una tarea que nos lleva al siglo XIX otra vez. A ver si lentamente podríamos rehacer este engendro que significó ni siquiera el siglo XX, el siglo XIX. Es que esto está por rehacer de nuevo. Mira, Dani, es que todos esos fenómenos de América, en última instancia, tienen que ver con lo contrahecho de nuestra historia reciente. Y te hablo de historia reciente, no como la de los persas o los iraníes, que pueden hablar de qué sé yo, desde Medo y Persa y líos con Roma y con y los asirios y todo lo que implique aquellas trifulcas de esa media luna fértil, como decíamos, de la media luna del Medio Oriente. Esas son países con una riqueza histórica impresionante, de que todo lo que pudo inventarse en política, ellos lo sufrieron o pasaron por ello. Venezuela no, chicos, este es un país de guayuco hace 2 siglos, chicos. Y históricamente fue un país levantisco y de opresores locales afiliados en mala hora con el imperio inglés, que desalojó a la dictadura española, de la soberanía española, de la corona, pero con unos recursos, chicos, deleznables, de atizar una guerrita civil entre los pardos y los criollos, los blancos criollos. O sea, porque ¿qué fue nuestra guerra? Nuestra guerra de independencia, que fue una guerra civil. Y eso se repitió como modelo en toda América. Y de esa guerra civil apenas empezamos a salir en el siglo XX. ¿Bien? México incluso se cogió parte del siglo XX, hasta el 21, 22 tuvo México con la inviabilidad institucional. Y si tú ves los problemas del más maduro de nuestro proceso, que fue el de México, bueno, lo ves todavía dando bandazos, chicos, y definitivamente el de mayor componente europeo, que es Argentina, tú lo ves inventando disparates todavía en pleno siglo XXI. Pero es que no te veo, Dani, parece que vas a pedir la palabra. Aquí estamos, pero es que fíjate que todo eso, cuando hacemos las grandes comparaciones, por primera vez vemos una deriva de Iberoamérica unida a una deriva de los Estados Unidos. Porque el proceso de reunificación nacional y de crecimiento y posicionamiento como potencia de los Estados Unidos
al final de la guerra de secesión, empieza y no se detiene. Y se embala, llega a su auge con la Primera Guerra Mundial. Bueno, se dispara con la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y pareciera que cae en una especie de marasmo espantoso a partir del final de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética. Así es, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y empieza esa caída. Pero bueno, una cosa encadenada. Y en este momento los Estados Unidos está en una etapa de verdadera decadencia. Para el que la pueda ver, tiene que darse cuenta de graves conflictos internos, de unas controversias internas, de unas controversias sociales que parecen irreconciliables, con la tara de la discriminación, pero a su vez con la tara del supremacismo, tanto los supremacistas blancos como los supremacistas negros, como el tema del consumo de droga, todo eso, y todo eso coincide con una etapa de bochinche, como decía Miranda, en Iberoamérica. Entonces, se ve que la cosa es más grave que lo que hemos visto antes, porque pareciera que es toda América completa, ¿no? Bueno, si hablamos, y de Canadá mejor ni hablamos, porque ellos tienen muchísimas reservas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un colchón de clase media, por ejemplo, en Canadá es exagerado, y en Estados Unidos es impresionante el colchón de clase media y de segmentos pudientes de la población. Todo esto, muchos de los fenómenos que parecen cataclismáticos desde afuera de Estados Unidos, son fenómenos marginales en realidad, Daniel. Son fenómenos, por ejemplo, racismo o antirracismo. Eso es marginal aquí, de verdad es marginal. Pudo tener importancia en los años 60, 70, pero las leyes de, ¿cómo se llama?, las leyes civiles de los años 60, de Johnson sobre todo, bueno, terminó de aplacar todo ese lío. En realidad, las nuevas contradicciones se refieren más bien a las resacas de crecimiento económico descontrolado, de esa economía infectada de armamentismo e infectada de parasitismo por la sobredimensión de la economía yanqui a nivel mundial. Eso de una máquina imprimiendo dólares a diestra y siniestra, bueno, tarde o temprano tendrán que pagar parte de eso. Y tiene entonces un gobierno de este viejito dormilón que, bueno, deja pasar y deja pasar y deja pasar. Pero la sociedad, si tú la pones frente a desafíos, no de sobrevivencia, de emergencia nacional, Estados Unidos puede responder con mucha firmeza todavía frente a fenómenos de decadencia. El problema es que esa fuerza de la decadencia están como sobredimensionadas por la prensa y por la bendito internet, etcétera, que ha permitido poner en simultáneo, digamos, de información a todo el mundo. Pero uno que vive acá, Dani, y que ha visto al paso de los años la enormidad del crecimiento material de esta sociedad, su crecimiento urbano, su capacidad impresionante de construcción civil, tiene, y la capacidad de su aparato escolar, privado y público, aquí hay clase media y una fuerte élite norteamericana que difícilmente puedes llevarla a una encrucijada sin salida en pocos años. Hay sí una decadencia, pero no es del tipo de decadencia como las nuestras, ¿entiendes? Aquí hay mucho... por ejemplo, ellos no han tenido un régimen autoritario todavía. Ellos hicieron un ensayito que fue el macartismo en los años 50 por allá, que era necesario para ellos en ese instante, pero tú no ves un ejercicio de macartismo actual, o de Trump, que era lo más de derecha que hubo. Fue un superdemócrata comparado con otros países. De manera que, yo no sé, chico, yo tengo, así como te digo que hay efectivamente una descomposición lenta de la sociedad americana y fenómenos como el de la droga, el de la estupidez esta de la cuestión de los ataques al mundo heteropatriarcal, como dicen ellos. Es cierto que hay toda esta borrachera del feminismo y toda esta vaina, pero no es verdad que estemos en un callejón sin salida hacia la crisis, hacia la descomposición. Hay todavía enormes fuerzas conservadoras que pueden, llegado el momento, ejercer una presión muy fuerte para devolver las cosas aguas a su cauce.
Yo creo que así va a ser, Alberto. Sin embargo, lo que nos corresponde es, como no somos, lo nuestro no es hacer predicciones, lo que nos corresponde es seguir observando el panorama, porque creo que el panorama da señales bien particulares. De todas maneras, seguiremos conversando, Alberto, sobre este y otros temas. Gracias siempre por tu deferencia para conversar con nosotros cada lunes, en este lunes ácido. Esperamos verte en el próximo lunes también. Y Sí. muchas gracias, Alberto. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos aquí de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Siempre en hora Venezuela, siempre acá en nuestro canal YouTube Daniel Lara Farías Presenta. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de todas las cosas buenas y nuevas que traemos por acá. Les agradezco mucho a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF, este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Por supuesto, tengo que decirles que mañana volvemos. Chávez no va a volver. Chávez no. Yo creo que Chávez, de tanto invocarlo, de decir que Chávez vive, ya hasta se les olvidó. O sea, se dieron cuenta que no va a volver. Nosotros sí volvemos, nosotros volvemos mañana. Pero ¿qué dice Franceschi? ¿Qué dice? No, Dani, que un día de esto vamos a tener que enfrentar el tema de si realmente hay un cambio de régimen en Venezuela. Si realmente lo que vivimos es chavismo o es una morisqueta de chavismo que mientras tanto ha cambiado la fisonomía de muchas cosas en Venezuela. ¿Tú no crees que el chavismo no es una cosa que parafraseando a Lenin, a tu querido Lenin, que el chavismo es la fase superior del puntofijismo? Que es una fase de depauperación, que es la putrefacción del sistema anterior, es el chavismo. Se parece más a eso que una revolución, socialismo del siglo XXI, una fase, no sé qué. Eso es mentira. Pero una rochela, chico. De eso tendrán que escribir los historiadores. Nosotros lamentablemente no llegaremos hasta allá. Pero Alberto, muchas gracias por esta conversación. Hasta el próximo lunes. Y a ustedes, amigos, por supuesto, les agradezco por haber estado acá. Ya saben, Chávez no vuelve. Nosotros sí, el próximo lunes con Alberto. Y mañana nosotros acá. Hasta entonces. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales.